Buenas tardes, chicos, chicas. Una vez más, bienvenidos, bienvenidas al aula virtual, a esta reunión que nos convoca los días miércoles y viernes, para hoy tratar de terminar el tema de campos vectoriales. Para eso, y ya para dar inicio formalmente a la clase, ustedes deben estar viendo una tarea que en la clase pasada, y choque los 5 mediante, se habían comprometido ustedes a relacionar esta ecuación paramétrica, que la estoy ahora mostrando arriba con el fondo celeste, con la gráfica que está mostrada en la figura 4, ¿verdad? ¿Me dan un comprendido? ¿Están viendo la imagen? ¿Alguien me puede responder? Bueno, Leila me dice que sí. Entonces viene la segunda pregunta. ¿Alguno de ustedes, si abriendo el micrófono o a través del chat, podemos empezar a trabajar con esta gráfica? La idea es ver de qué forma, a través de esta ecuación analítica que dice R de t igual a A por coseno de t en I, más A seno de t en J, más C por t en K, con A y C constantes pertenecientes a los reales, distintos de 0, y además t variando, el parámetro t variando entre 0 y 2pi, podemos llegar a graficar lo que está en la figura que en este momento ustedes están viendo. ¿Me siguen? ¿Alguien me puede responder? Era... el compromiso que habían asumido ustedes de contarme a ver qué es lo que pueden decirme respecto de cómo llegamos de esta ecuación analítica hasta la gráfica. Adelante, Julieta, la escuchamos. Darío Ramos. Quizás Leila quiera decirnos algo. Franco. Jessica. Profe, ¿cuál era la pregunta? Disculpe. Más que pregunta, es una invitación a que ustedes compartan comentarios respecto a cómo relacionamos esta ecuación que ustedes están viendo acá, esta ecuación paramétrica, que la estoy poniendo con fondo celeste y más explicitada acá un poquito más abajo, con la figura que están viendo también ustedes, un poco más abajo. Es decir, nosotros tenemos una ecuación paramétrica que está expresada en puro símbolo, donde nos dice que la función r de t, o sea, atención, una función vectorial que depende del parámetro t, es igual a coseno de t en i más a seno de t en j más c por t en k, con a y c pertenecientes a reales, distintos de 0, y además con el parámetro t variando entre 0 y 2pi. Con esto tenemos que llegar
a cómo hacemos para relacionar esto que acabo de decirles con esta gráfica que estamos aquí, viendo acá en la figura 4. ¿Me entienden? ¿Algunos se anima? Adelante, no, acá estamos todos para aprender. Bueno, vamos a tratar de explicarlo. Habíamos presentado en la clase anterior todo lo que desde el punto de vista analítico y desde el punto de vista de las gráficas, que podíamos entender esto por ecuación paramétrica. Y resumiendo los conceptos, lo que podemos decir es que es una ecuación que está expresada en función de un parámetro, como lo ven acá. El parámetro es la variable t. Y nos está diciendo que t, este parámetro o esta variable, va a iniciar en 0 y va a terminar en 2pi. Lo que está haciendo esta ecuación es nada más ni nada menos que dibujar a la hélice, en este caso, desde t igual a 0 hasta t igual a 2pi. Calculemos y anoten ustedes en su papelito r de 0. El primer valor que adopta el parámetro t es t igual a 0, digamos el t inicial, con el que inicia el camino a la curva. En definitiva, lo que está haciendo esta ecuación vectorial es trazando la curva desde un valor inicial en parámetro t igual a 0 hasta un parámetro t igual a 2pi. Calculemos, por favor, r de 0 en esta expresión que les estoy poniendo con fondo celeste. ¿Me pueden decir a qué es igual r de 0? Darío, Julieta. Cuando t es 0, esta ecuación se transforma en a coseno de 0. Pero el coseno de 0, ¿cuánto vale? 1. Perfecto. Entonces, en la primera expresión, o sea, la componente, atención con esto, la componente en i, va a ser a por 1, o sea, va a ser a en i. La componente en j va a ser a por el seno de 0. Seno de 0 es 0, consecuentemente será más 0 en j. Más, como t es 0 acá, será 0 en k. O sea que el primer vector cuya punta me está dibujando el inicio de la curva es a en i más 0 en j más 0 en k. Si es a en i, ¿sobre qué eje tengo que dibujarlo? Y es el versor de módulo unitario 1, y que está ¿sobre qué eje? El eje X. Sobre el eje X. O sea, el R de 0 lo tengo que dibujar sobre el eje X con un módulo igual a A. ¿Me siguen?
Acá, fíjense, en esta partecita que estoy mostrando ahora con el cursor, está el valor de A en X. Ese es la punta del vector me está dando el inicio de la curva. Calculemos ahora, y por favor, ustedes díganme, si es de 0 a 2pi, puedo calcular con t igual a pi sobre 2. Cuando t vale pi sobre 2, esto se transforma en r de pi sobre 2 igual a por coseno de pi sobre 2 en i, más a seno de pi sobre 2 en j, más c por pi sobre 2 en k, ¿verdad? Entonces, lo que acompaña al versor i, ¿cuánto queda? Coseno de pi sobre 2 es 0. 0. Consecuentemente será 0 en i. Vamos al segundo sumando. Seno de pi sobre 2 ahora. Seno de pi sobre 2, ¿cuánto vale? 1. 1. Entonces será más a en j, más c por pi sobre 2 en k. O sea que r de pi sobre 2 será entonces 0 en i, más a en j, más c por pi sobre 2 en k. Entonces ese vectorcito tiene ahora la punta del vector, hace lo siguiente ahora, se traslada según el eje X 0 unidades. Se traslada un vector con distancia A, con módulo A, según el eje X, y con módulo C, pi sobre 2, según el eje K. ¿Me sigue? Sí. Bien, vamos a tratar de verlo a través de otra figura que quizás está mejor que esta. Déjenme buscarla ahora y vamos a... Pero vayan ustedes anotando en su cuadernito o en su papel esta ecuación, porque ustedes mismos me van a ir diciendo a medida que vamos avanzando en t, qué valores toma r de t. Por favor, anoten entonces en su papel, en la hojita de su cuadernito, esta ecuación. Y ahora vamos a ver de compartir otra imagen que seguramente nos va a ayudar mejor que esta que estamos viendo. A ver, bien. ¿Están viendo la imagen ahora de esta hélice que está dibujada sobre el cilindro? Sí. Bien. Fíjense, ¿qué es lo que hace? Ese vector R, acá se ve mucho mejor. Fíjense, en la manito le estoy mostrando el vector R. En el primer valor, cuando el parámetro, que en este caso es el ángulo, fíjense el ángulo, vamos a calcular R de 0, dijimos. El R de 0 era A en I más 0 en J más 0 en K. Entonces este vector que ustedes ven como morado se pone acá. Fíjense cómo sigue la mano. Es este vector, es el inicio. Acá aparece el A, es el 1, ¿no es cierto? Porque a nosotros en realidad en nuestra ecuación aparece como A. Entonces será A en I, 0 en J y 0 en K. Lo tengo acá el vector. ¿Me siguen? ¿Me siguen, por favor? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, muy bien. Cuando el ángulo varía, va haciendo esto como sigue acá la mano. Supongamos que valga pi sobre 2 el ángulo. R de pi sobre 2 va a ser 0, ustedes lo calculamos recién, 0 en i más a en j, que sería esta A en j, más c por pi sobre 2 en k. O sea que el vector que hace es este que está sumando acá y sube. La punta del vector r ahora está acá. ¿Me siguen? Sí. Bien. Ahora,
calculen ustedes cuánto vale R de pi sobre 2. No, ya acabamos de calcular pi sobre 2. R de pi. Calculemos cuánto vale R de pi. Díganme, por favor. Escucho. R de pi, ¿cuánto les da? Es simplemente en la ecuación que les dije que lo anoten, R de pi, Darío me dice que es menos A en I más 0 en J más 0 pi en K. Atención, Darío, ahí se te fue un 0. En realidad ese 0i es pi en K, ¿verdad? Estamos hablando es C pi K. Perfecto, Darío, ahí estamos. Entonces, fíjense, este vector A menos A en I más 0 en J más C más pi en K, lo voy a mostrar ahora en la figura. Estamos acá. En la figura corresponde, sigan la mano, me dicen menos A en I, o sea, sobre el eje X dibujo menos A, entonces me iría así como va la mano. Siempre está sobre el plano Y. Tiene componente 0 en I, o sea que para este lado, en la dirección del eje Y, no tengo ninguna componente. Y tengo una componente que es A por pi en K. Es lo que sube hasta llegar hasta este punto. Ahí donde dice t igual a pi, hasta acá. Entonces, la suma de este vector más este otro que estoy mostrando con la manito que sube, va a ser este otro que está acá. Uno que vaya así, ¿verdad? Entonces, la punta de ese vector me sigue dibujando la hélice. ¿Lo ven ahora? Sí, profe. Perfecto, bien. Vamos a hacer un cálculo más. Hagámoslo ahora en t igual a pi, por ejemplo, o 2pi en el último, en el último valor que tiene nuestro ejercicio. Recuerdan que el parámetro t para el ejercicio que estamos presentando variaba entre 0 y 2pi. Entonces calculamos ahora cuánto vale R de 2pi. A ver dónde nos coloca esta ecuación a R de 2pi. Díganme, por favor. En A en I, 0 en J. A en I, sí, perdón, A en I, J sí, y C, 2 pica. 2C, pica, está correcto. Muy bien. Entonces, este vector, fíjense, nos coloca nada más ni nada menos que acá. A ver, voy a buscar de nuevo la figura. Vamos a agrandar un poco y ahí lo vemos. Fíjense, cuando el parámetro t, que dijimos que era el ángulo, hace 2pi, o sea, hace esto, como siguen acá en el cursor, lo están viendo, hace esto, ¿qué ocurre? Tenemos un vector que tiene A en I, o sea, sobre el eje X dibujo A. 0 en la componente, el coeficiente del vector en el versor Y es 0. Consecuentemente no tengo acá versor, no me traslado por la dirección de Y.
y subo C 2pi. Subo C2pi y me coloco acá en este puntito. Entonces el vector suma de este componente en I, 0 en J y en K, esto me va a dar este otro vector. Este vector que en principio estaba en color morado, ahora lo vemos así y llega hasta este punto. En ese último punto, fíjense que si un gordo viene y se sienta acá arriba, este punto, t igual a 2pi, coincide en el plano XY con t igual a 0, ¿verdad? Eso significa que ha girado 2pi. Consecuentemente, la representación gráfica que nos está indicando esta fórmula o esta ecuación paramétrica es nada más ni nada menos que esta hélice que sigue este recorrido a medida que el ángulo, que es el parámetro, va yendo de 0 hasta llegar hasta 2pi. O sea que es la primer voluta de una hélice. ¿Me siguen? ¿Ha quedado clarito el tema? Leila dice sí, Julieta sí. ¿Alguien quedó con alguna duda? Con esto ya estamos terminando de presentar lo que es el tema de representación paramétrica. Quiero que tengan muy en cuenta esto. La representación paramétrica es un concepto, un tema fundamental para poder acometer el estudio de las integrales de línea, que es nuestro próximo tema. Por eso es importante, y me he detenido quizás un poco más de lo adecuado, para explicarles muy al detalle esta cuestión de las representaciones paramétricas, que son en definitiva funciones vectoriales. Por eso es que si alguien ha quedado con una duda, no, por favor no vacile en plantearlo acá y lo explicamos. Quizá con otro ejemplo también, díganme ustedes. O si con esto ya es suficiente, avanzamos. Escucho. Muy bien. Pilar dice que está todo ok. Leila también. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a volver entonces a nuestro apunte. Y mostrar. Vamos a ver de qué se trata esto de función vectorial tangente a una curva. El concepto de una recta tangente a una curva que ustedes vieron en álgebra es exactamente el mismo que vamos a presentar ahora. Nada más que esto visto desde la perspectiva del cálculo vectorial. En definitiva, lo que queremos hacer es tratar de ver cuál es la expresión como una función vectorial que corresponde a la recta tangente a una curva. Ustedes lo que han estudiado en álgebra, y lo vamos a ver acá en esta figurita, si tenían una curva C, que es esta que estoy acá mostrándoles con el cursor, en un punto determinado de esa curva, como puede ser este punto P, la tangente a esa curva es la que está dibujada acá como A, como U, perdón. Entonces, vamos a ver de que este concepto de tangente a la curva, que ustedes ya lo conocen, ¿cómo podemos expresarlo ahora? Y está esto dibujado en
en la gráfica de la derecha, en la figurita, en la gráfica de la derecha, como R' de t. Fíjense que acá hablamos de U, es una recta tangente, y acá a la derecha, expresado como R', expresado en función de un vector. R es un vector, ya dijimos. Recuerden que R es la representación paramétrica de la curva. ¿Recuerdan ustedes cuál es la expresión general de una curva expresada en forma paramétrica, por ejemplo, en el espacio? Es importante tener en cuenta eso. ¿Cuál es la expresión general para de una representación paramétrica de una curva, por ejemplo, ahora en el espacio? Díganme, por favor. Antes de seguirlo, tenemos que tener bien en claro, porque si estamos hablando acá, ya estamos haciendo un avance de que vamos a ver cómo se relaciona esta U con esta R', y si no sabemos qué es R o no lo tenemos bien claro que era R', hablar de R' tampoco, digamos, tiene mucho sentido, ¿no? Así que alguno se anima, por favor, a expresar, ¿cómo, en forma general, cómo expresábamos en forma paramétrica una curva en el espacio? A ver, el chat tiene que ponerse a full o abriendo micrófono también. Bueno, les voy a mostrar entonces esta expresión que le estoy pidiendo y que se corresponde a lo siguiente. La forma general de una ecuación tiene esta forma, ¿la están viendo? R de t como una función vectorial, porque su resultado, fíjense, habíamos hablado ayer, o la clase pasada, perdón, que una función vectorial lo que hacía era, tomando un parámetro t real, a través de esa función R de t se podía obtener un vector. Por eso estamos hablando de función vectorial. Esa función vectorial va a tener la componente en i, función de t. En el ejemplo anterior, esa t era el ángulo, que iba desde 0 hasta 2pi. Y por eso íbamos después, a medida que calculábamos los sucesivos valores de t, íbamos dibujando la hélice. Esta entonces es la expresión general de t. Con t, atención con esto, una ecuación paramétrica tiene que estar completa si se incluye, por eso lo puse acá en azul, los valores del parámetro, desde un t inicial hasta un t final. Ahora bien, si esto es R de t, ¿cómo podemos determinar R' de t? Eso también lo vimos en la clase pasada. A ver, ¿se escuchó? Si esta expresión es R de t, y yo les pidiera a ustedes, ¿a qué será igual el R' de t así sobre esta misma expresión? Escucho. ¿Alguien se anima? Tenemos una respuesta. ¿Puede repetirme? Dice, sí, cómo no. Lo que ustedes están viendo en este momento, estoy presentando en la pantalla, es la expresión general de una ecuación, de una función vectorial que representa a una curva.
en forma paramétrica. Esta R de t que ustedes están viendo tiene un componente en el eje de la X que está dado por X de t, función del parámetro. Ese parámetro t, y dirigido específicamente al caso del ejemplo anterior de la hélice, el parámetro t era el ángulo. Entonces, de esa forma calculábamos, dependiendo cuánto, en dónde estaba, o sea, con qué valor empezábamos con t igual a 0, iniciamos, recuerdan, con t igual a 0, podíamos calcular un vector. La punta de ese vector me iba dibujando después la curva. Ahora bien, si esa es la expresión general, componente en función del parámetro en I, más otra componente en función del parámetro en J, más otra componente en función del parámetro en K, y es en 3 porque estamos en el espacio, la pregunta era, ¿cómo puedo calcular? Si yo tengo, insisto, esa expresión para R de t, ¿cómo puedo calcular R' de t? Julieta, no sé si me está clara la pregunta. No me acuerdo, profe. Bien. Fíjense, si ustedes tienen R de t, en la clase anterior dijimos que calcular R' de t se puede también, si está expresado la ecuación paramétrica en función de sus componentes, derivar componente a componente. Esto es, que R' de t será igual a X' de t en I, más I' de t en J, más Z' de t en K, ¿recuerdan? Ese valor R' de t es el que ahora, volvemos al anterior, derivaron los componentes por separado. Acá me contestó Julieta, exacto, de eso se trata. Entonces la R' de t va a ser X' de t en I, más I' de t en J, más Z' de t en K. Entonces, volviendo a nuestra gráfica, estábamos por acá. Fíjense que esta R' de t calculada de la forma que recién acabamos de ver es lo que va a ser justamente la tangente de esta curva en el punto P. Ahora fíjense ustedes de qué manera estamos pasando. Desde una curva en el eje cartesiano XY, una curva C que está dibujada acá, tomamos un punto cualquiera de la curva llamado P y sobre esa trazamos la tangente. Ahora vamos a ver cómo esa tangente es justamente R' de t cuando la expresamos a esta curva C en forma paramétrica. Si esta curva C está expresada en forma paramétrica, reitero, la tangente a la curva en un punto determinado va a ser justamente su derivada. La derivada que acabamos de ver que podemos calcularla derivando componente a componente. Por eso dice acá bien clarito, la tangente a una curva C en un punto P de la curva C es la posición límite de la línea recta L, que pasa por P y por un punto Q de C, cuando Q se aproxima a P recorriendo C como se ve en la figura 5. Ahora, fíjense, en esta expresión yo tengo, y esto también lo vimos en la clase pasada, una R, el punto P está definido para un R de t cualquiera. Por ejemplo, digamos que este vectorcito, que sea el R de 0 que calculamos en el ejemplo anterior. Es este que está acá. Esta curva que está acá es la hélice que también la construimos. Esta R de t más delta t, supongamos que delta t sea el pi sobre 2, entonces va a ser R
de 0 más pi sobre 2, estamos en R de pi sobre 2, acá. Y recuerdan, y ustedes me contestaron, me dijeron, esta curvita o este segmento de recta que está punteado acá y que lo estoy recorriendo con el cursor, ¿qué representaba entre R de t más delta t y R de t? La variación de t. La diferencia, ¿se acuerdan? O sea, si yo voy de R de t con R de 0 y voy a la otra que es pi sobre 2, será R de pi sobre 2 acá, me estoy trasladando sobre la curva hasta acá. O sea, mi vector sigue la hélice del caso del ejemplo. Ahora, esta curvita o este segmento de recta acá punteado que va de P a Q es la diferencia de R de t más delta t menos R de t desde el punto de vista vectorial, porque tanto R de t más delta t como R de t son vectores. Entonces, este segmento de recta punteado representa esta diferencia que estoy acá punteando o sombreando o colocando el fondo celeste. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien, entonces, por eso dice acá, si la curva C viene dada por R de t, o sea, está expresada en forma paramétrica por R de t, y los puntos P y Q se corresponden a R de t, fíjese, R de t está con el punto P, define el punto P, y R de t más delta t está definiendo el punto Q, entonces la diferencia esta diferencia, fíjese, esto que está acá, este segmento punteado que va de P a Q, tiene la dirección de L. En el límite, cuando calculamos el límite, fíjese, a esa expresión que está acá ahora, esto que está ahí, que están viendo ustedes con el fondo celeste, es este pedacito, este segmento de recta que está punteado. Ahora, cuando nosotros tomamos el límite para delta t tendiendo a 0, lo que va a ocurrir es que en vez de tener acá, Q se va a ir acercando a P, porque el vector va a ser esto, lo estoy dibujando ahí, cuando delta t sea más chico. Cuando sea más chico todavía, va a ser esto. Se va a ir acercando acá. Entonces, esta recta, que es ahora, que está así ahora, va a ir haciéndose así, así, cada vez más acercándose a U. ¿Me explico? Esta recta que está acá, que en definitiva es el vector, me está representando esto justamente, fíjense. Y esto lo vimos también, esta expresión ya la vimos en la clase pasada. Y fíjense qué similitud tiene con la I'. La I' del análisis 1, que nos decía que es igual al límite para delta X tendiendo a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta t. Nada más que ahora está referido a vectores. Entonces, esa R' es justamente esta que estamos viendo acá. ¿Lo ven o lo mostramos con otro gráfico? Pregunto, ¿pueden ver la representación gráfica de lo que es R'? Sí, adelante, alguien quería preguntar. Si podría mostrar otro gráfico, profe. Bueno, cómo no, ahí vamos. Aguárdenme un cochito que lo estoy buscando.
Y lo tengo por acá. Ahí está. ¿Lo pueden ver ahora? Lo que hice fue seccionar el mismo gráfico que vimos para verlo de otra manera. Fíjense, vamos a volver a repetir. Estábamos en el punto P, que está definido por R de T. Avanzamos sobre la curva con delta T, o sea, referido al ejemplo de la hélice, desde 0, que sería este punto P, hasta pi sobre 2, que sería este otro vector de 0 a Q. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cambio? Sí, profe. Perfecto. Entonces, la diferencia de R de T más delta T, que estoy mostrando acá con el cursor, menos R de T, va a ser este segmento de recta PQ, ¿verdad? Esta recta PQ, fíjense que tiene la dirección más o menos parecida a la de U. Pero ¿qué ocurre cuando delta de t, cuando hacemos el límite delta t tendiendo a 0? Esa delta, al ser delta t menor, porque va a tender a 0, el vectorcito anterior a ese, por ejemplo 0 pi sobre 4, va a ser este que está acá, en rojo. Y si tomo este en rojo, la recta ahora que antes estaba punteada, el segmento de recta PQ, ahora es el segmento este que está en azul, que se va acercando más a U, fíjense. Si yo agarro otra y hago esto, el segmento va a seguir esa diferencia de R de t más delta t menos R de t, va a seguir acercándose a la dirección que tiene U. ¿Me siguen? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que a medida que delta t tienda a cero, este segmento de recta que está punteado, que va de P a Q, se hace ahora este segmento en azul, que va desde P hasta la punta del vector en rojo. Y fíjense que se va acercando a U. Si yo tomo un delta t más próximo a 0, lo voy a tener acá el vector, donde está la punta del indicador. Ahí voy a tener otra recta, sí, otro segmento de recta, y en el límite, cuando yo tengo delta t tendiendo a 0, esta recta que antes era L, después fue azul, después habrá otra acá, se va a acercar y va a ser U. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien, pero resulta que esta U, volvamos a nuestra gráfica anterior, resulta que no es esta U, que en definitiva, fíjese, acá en la ecuación, R' de t es el límite de esa diferencia cuando delta t tiende a 0. Entonces, esa R' de t es esta U que está acá. En definitiva, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que si yo tengo una ecuación paramétrica, tengo una curva C, que está expresada en forma paramétrica. ¿De qué forma? Con R de t. Con R de t. Calcular la tangente a esa curva en un punto P es nada más ni nada menos que encontrar R' de t. Acá lo acabamos de ver. Esta R' de t es esta U, la tangente. Entonces, si podemos calcular la R' y en el punto P, estamos determinando cuál es la tangente de esa curva. ¿Me siguen? Ahora sí. Perfecto. Ahora, si es un vector R', es un vector cualquiera, podemos normalizar ese vector. ¿Qué significa normalizar? Hacer que su norma valga ¿cuánto? 1. 1. ¿Y cómo hago yo si yo tengo un vector cualquiera y quiero encontrar su vector normalizado? ¿Qué tengo que hacer?
Por ejemplo, tengo el vector 2 en I más 3 en J. ¿Cuál será el vector normal a ese? Si yo tengo el vector 3 en I, perdón, 2 en I más 3 en J, el módulo de ese vector, ¿cuánto vale? Raíz de... Aló, Houston. 13, profe, raíz de 13. Raíz de... 13. Correcto, raíz de 13. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que ese vector tenga ahora un módulo unitario? Usted me dice, raíz de 13, el módulo no es 1, entonces no es 2 en I más 3 en J, no es un vector normalizado. ¿Cómo lo hacemos para que tenga módulo 1 y sea normalizado? Lo dividimos ¿por qué? Al vector. Por su módulo. Y lo tenemos acá, fíjense. El vector tangente unitario, o sea, que sea módulo 1, ¿cómo se obtiene? Se divide el vector tangente sobre su módulo. Entonces, para el caso del ejemplo, si yo digo 2 sobre raíz de 13 en I más 3 sobre raíz de 13 en J, ese es un vector unitario, porque calculen su módulo y le va a dar 1. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, veamos con un ejemplo rápidamente. Me dice, determinar la tangente. Fíjense cómo vamos a pasar, así como yo les expliqué recién, y pasamos desde el concepto de la geometría del primer año en eje cartesiano, XY, la curva y su tangente, pasamos a expresarla ahora como utilizando el cálculo vectorial. Vamos a hacer lo mismo con este ejemplo. Vamos a partir de una ecuación que ustedes conocen, una elipse que tiene esta ecuación, y determinar la tangente en un determinado punto P, que es raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien podrá describirme cómo es esta elipse en el plano XY? Para determinar, o por lo menos para dibujar la elipse, lo que podemos hacer y rápidamente encontrar dónde corta la elipse a los ejes, ¿verdad? Si hacemos y igual a 0, vamos a encontrar las intersecciones con el eje X. En ese caso, X lo va a cortar en más o menos raíz de 4, ¿verdad? Si hacen y igual a 0 sobre esa expresión, X va a ser raíz de 4, más o menos raíz de 4. O sea que va a cortar al eje X en más 2 y menos 2, ¿verdad? Sí, profe. De la misma manera, para encontrar la intersección de la elipse con el eje Y, hacemos X igual a 0. Con lo cual, Y va a ser más o menos 1. O sea que es una elipse, va a cortar al eje Y en más o menos 1. Tenemos ya entonces en claro cuál es la figura, ¿sí? Bueno, si nosotros decíamos que encontrar la tangente era encontrar cuál es la expresión en R', es lógico pensar que lo primero que tenemos que encontrar es cuál es la representación paramétrica de esta elipse, ¿verdad? ¿Me siguen? Y acá tienen, fíjense, R de t igual a 2 coseno de t en I más seno de t en J, representa, como en este caso estamos hablando de una elipse que está en el plano XY, tenemos componente en I y componente en J solamente. ¿Me siguen? Ahora, ¿cómo determinamos 2 cosenos? Fíjense, voy a volver a compartir esta
ecuación general que es, nunca tienen que perder de vista. La tenemos por acá. Acá. En esta forma que están viendo ustedes, debo encontrar alguna, en este caso, no, como estamos en el plano, no hay componente en el eje Z, o sea que esta última desaparece, mi ecuación paramétrica estará en I y en J. Entonces, para encontrar esta ecuación paramétrica, lo que tengo que hacer es tratar de determinar cuánto vale la componente en función del parámetro T en I y cuánto vale la componente en dirección del eje Y en función del parámetro T. Y además, para que se dibuje la elipse completa, cuál tiene que ser el valor inicial en T, parámetro, y cuál el T final. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cambio, Houston? Sí, profe. Muy bien, vamos entonces a nuestros puntos de vuelta. Y fíjense, en esta expresión, R de t va a quedar igual a 2 coseno de t, o sea que mi x de t, la componente en I, x de t vale 2 coseno t. Anoten, por favor, en su cuadernito, x de t es igual a 2 coseno de t. Entonces, I de t, que es lo que acompaña a j, ¿cuánto valdrá? De acuerdo a esto. ¿Cuánto vale I de t? I de t vale seno de t. Entonces ustedes tienen dos expresiones. X de t es igual a 2 coseno de t. I de t es seno de t. Lo que van a hacer ahora, eleven ambas expresiones al cuadrado. O sea, encuentren cuánto vale x cuadrado y cuánto vale y cuadrado. En el caso de x será x cuadrado igual a 4 coseno cuadrado de t. En el caso de y cuadrado será seno cuadrado de t. En la primera expresión para x, acá, ese 4, pónganlo, pásenlo al otro miembro, o sea que va a quedar x cuadrado sobre 4 igual a coseno cuadrado de t. De la misma forma, y cuadrado será igual a seno cuadrado de t. Ahora sumen las dos. Y le va a quedar x cuadrado sobre 4 más y cuadrado igual a ¿cuánto? Uno, profe. A 1. Y yo les pregunto, lo que hicimos fue eliminar el parámetro t y nos lleva a la ecuación nuestra, que la estoy ahora colocando con fondo celeste, ¿lo ven? 1/4 de x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Consecuentemente, esta ecuación paramétrica corresponde a la elipse. ¿Me siguen? Entonces, ya tenemos nuestra ecuación paramétrica, R de t. ¿Qué tenemos que calcular ahora? Para determinar esta tangente, dijimos que la tangente era R' de t, recién lo acabamos de ver, ¿verdad? Entonces, R' de t va a ser menos 2 coseno de t. Derivamos componente a componente, como decía una compañera, menos 2 veces seno de t en i más coseno de t en j. Eso es R' de t. Pero lo tenemos que calcular en un determinado punto. En P igual a raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Ahora, el punto P corresponde a X, que es raíz de 2, e Y, que vale 1 sobre raíz de 2. Pero X, fíjense, ¿cuánto vale X para nosotros en ese punto? X en ese punto lo está definiendo mi ecuación paramétrica de acuerdo a cuánto vale X de t, acá,
e y de t. Habíamos escrito recién que x de t vale 2 coseno de t. Entonces, 2 coseno de t, pero el t ¿dónde está? No lo sabemos todavía. Pero eso tiene que ser igual a ¿qué? Para que sea el x del punto. A raíz de 2. A raíz de 2. Entonces, si nosotros creemos que 2 coseno, signo de interrogación, sea igual a raíz de 2, ese signo de interrogación es pi sobre 4. ¿Me sigue? El coseno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2. Por eso es que para este punto P, que es en xy, raíz de 2, y 1 raíz de 2, le corresponde el parámetro pi sobre 4. Por eso está acá t pi sobre 4. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, si ese es el parámetro, insisto, que se corresponde con el punto P que nos pide el ejercicio, lo único que tengo que calcular ahora, la tangente como es R' de t, calculo R' de t en ese valor, en pi sobre 4. Entonces me quedará R de pi sobre 4 igual a este valor acá. ¿Me siguen? Esta R de prima, que es un vector menos raíz de 2 en y, fíjese, en y, R' de t está acá, ya lo hemos calculado, será menos 2 seno t, pero el parámetro t para ese punto, ¿cuánto vale? Pi sobre 4. Entonces será menos 2 seno de pi sobre 4, que es menos raíz de 2 en y, más coseno de t, pero t en el punto P vale pi sobre 4, entonces será coseno de pi sobre 4, que es 1 sobre raíz de 2 en j. Entonces ese vector tangente es este que está acá. ¿Lo ven? De esta manera podemos utilizar el cálculo vectorial para determinar también tangente de una curva. Pero ¿cuál es la ventaja que tenemos hasta ahora? Cuando hicimos recién el ejercicio con una curva en el plano, la elipse, y ahí se nos acaba cuando estamos hablando con coordenadas cartesianas, eje X, eje Y. Pero nosotros sabemos también que si esta R de t, que ahora le estoy remarcando acá arriba, tiene una componente en z, es una curva en el espacio ahora. Consecuentemente, este análisis, o bien el cálculo vectorial, nos permite determinar la tangente de una curva en el espacio. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen o lo vemos con un gráfico adicional? Pregunto. Podemos reforzar con el gráfico si lo desean, ¿no? Pero depende de ustedes. Si lo han podido entenderlo, seguimos. Si no, vemos con el gráfico. Con el gráfico, profe. Muy bien. Bueno, vamos a dejar de compartir entonces este apunte y vamos a buscar el gráfico. Acá lo tengo. La tangente a la elipse. Ahí lo tienen. Acá está la elipse en rojo, que cortaba al eje X en 2, más 2 y menos 2, y al eje Y en menos 1 y en 1. Ya tenemos nuestra elipse, que era un cuarto de x cuadrado más y cuadrado igual a 1, y nos está pidiendo en el punto, raíz de 2, xy era en el punto, determinar la tangente. Habíamos visto que el parámetro, una vez que colocamos, era la R de t, la expresión o la función vectorial, atención con esto, la función vectorial que corresponde a la elipse es 2 coseno de t en y más seno de t en j. ¿Recuerdan eso? Bueno, si tenemos la función vectorial, determinar su tangente era calcular R' de t. Entonces, si teníamos la expresión de R' de t
que la calculábamos derivando componente a componente, y después la calculábamos en el punto, y nos lo pedían en el punto P, que se correspondía con el parámetro T igual a pi sobre 4, este angulito que estoy viendo acá, que hace desde el eje X hasta la línea verde, es pi sobre 4, este será el punto que estoy mostrando con el punterito, en donde queremos calcular la tangente. Entonces, la recta que está en azul, fíjense, me está determinando la tangente a esa curva en ese punto. Ese punto está, por supuesto, sobre la curva y además con el parámetro t igual a pi sobre 4. ¿Me sigue? Es R' de t. ¿Lo ven ahora? Sí, profe. Bien. Ahora fíjense que hay algo más para decir. ¿Alguien me puede decir cuánto valía R' de t calculada en t igual a pi sobre 4, la última expresión? Para no cambiar de imagen, porque quiero mostrarles. Menos raíz de 2 en i y 1 sobre raíz de 2 en j. Perfecto. Menos Raíz de 2. en i más 1 sobre raíz de 2 en j, ¿correcto? Fíjense qué interesante. Cuando me está hablando de menos raíz de 2 en i, estoy hablando de menos 1,41 más o menos aproximadamente en i. Menos 1,41 me llega a este vectorcito a ponerlo del lado negativo, menos. Y después, fíjese, estoy sumando algo menos 1,41 en i, supongamos que sea esta, y algo más chico, que es más o menos un poco aproximadamente la mitad, que sería 1 sobre raíz de 2, que subo hasta en j, o sea, este sería el 1 sobre raíz de 2 en j. Si yo sumo este vectorcito más este vector, ¿por qué lo pongo para acá a la izquierda? Porque me dice menos raíz de 2 en i. Le sumo en positivo 1 sobre raíz de 2 para arriba y voy a obtener este vector, que en definitiva es esta ITR'. ¿Me sigue? Con pendiente negativa. Por eso es el menos que acompaña al i. ¿Me sigue? ¿Está entendido, Houston? Sí, profe. Sí se entendió, profe. Muy bien, vamos a ver acá. Noemí dice sí, Julieta dice sí. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a presentar ahora otro concepto, que es una herramienta que nos va a permitir hacer muchas cosas y que tiene que ver con, se lo muestro ahora, el vector gradiente de un campo escalar. ¿Qué será esto de vector gradiente? Y sobre todo, y más importante, ¿para qué sirve? ¿Para qué nos enseñan? ¿Para qué nos dice? ¿Para rompernos el coco o para darnos una herramienta más que nos permita hacer cálculo más simple, más sencillo? Bueno, la respuesta está justamente en esto. Y siempre, en realidad, la respuesta va a estar por ese lado. Todo lo que por ahí les enseñamos no es para rellenar un programa analítico, no. Sirve para hacer por ahí las cosas más simples. Bueno. El gradiente de un campo escalar. ¿Qué será esto de gradiente? El gradiente, así como la integral, así como la derivada, es un operador. ¿Qué es lo que se hace? Este operador, aplicado a una función, la transforma en otra cosa. Por ejemplo, el último que ustedes vieron es el operador transformada de Laplace, por ejemplo. La transformada de Laplace se aplica a una función y la transforma en otra, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, decía la transformada de la función f de x, la transformaba en otra función en función del parámetro s. Si yo digo
más simple todavía, la integral, que es un operador aplicado a una función x cuadrado por diferencial de x, eso me va a dar igual a x cubo sobre 3. O sea, un operador lo que hace es transformar algo a lo que se le aplica en otra función. En este caso también, el gradiente es un operador y se los presento porque está definido de esa manera. El gradiente de f se aplica a una función escalar, a un campo escalar de varias variables. En este caso está presentado hasta n variables. En el caso nuestro, por ejemplo, sería en el espacio f de x1, x2, con 2 variables, ¿sí? Entonces, calcular el gradiente aplicado a un campo escalar, lo que hace este operador es transformar el campo escalar, fíjense, un campo escalar tiene como resultado un escalar, atención, pero este gradiente lo que hace es transformarlo en un vector. ¿De qué forma? Tiene en el caso, por ejemplo, de ser el espacio, tendrá acá, en I, en J y en K. O sea, un vector que está expresado en función de sus expresiones canónicas, en donde el coeficiente que acompaña a cada uno de ellos son las derivadas parciales de f respecto de x, si estamos con 3, insisto, si acá xn tenemos x1, que sea x, después y, después z, acá será el gradiente de ese campo escalar, será la derivada parcial de f respecto de x en y, más la derivada parcial de f respecto de y en j, más la derivada parcial de f respecto de y en k. De esta forma, entonces, se define lo que es el operador gradiente. De la misma forma, si yo lo puedo llamar también nabla, como el operador peladito, ¿no? ¿Qué significa cuando digo peladito? Es sencillamente el signo, por ejemplo, de integral, nada más. No está aplicado a nada nabla. Nabla va a ser la derivada de nada respecto de x por y, más la derivada de f de nada respecto de la otra variable y ahora en j, más la derivada parcial de f aplicado a nada con respecto a z en k. Cuando yo este operador nabla, lo aplico al campo escalar, como está acá, fíjense, este operador nabla, lo aplico al campo escalar f, ahí sí ya aparece el nada, se transforma en f, obviamente, estoy aplicando el operador al campo escalar f. Entonces será la derivada parcial de f respecto de x en y, más f parcial respecto de y en j, más f respecto de x en k. No sé si me he explicado hasta ahí, cambio. Esto es simplemente por definición, nada más. ¿Me han seguido? ¿Cambio? Sí, profe. María me acaba de contestar con un sí, profe. ¿Más respuestas? Micrófono o chat. Sí, profe. Bien, Pilar. Julieta, sí. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es aplicar esto a ver cómo se calcula rápidamente. Si yo tengo un campo escalar, fíjense, función de 3 variables, x, y, z, que vale 2x más iz menos 3y cuadrado, ¿cómo calculo el gradiente de f? El gradiente de f, dijimos nosotros acá, que en este caso del ejemplo, tenemos 3 variables, x y z, entonces e sub 1 será y, e sub 2 será j, y e sub 3, el último, será k. Entonces, tenemos que calcular la derivada parcial de f respecto de x. Díganme cuánto. Si f es 2x más iz menos 3y, ¿cuánto vale la derivada parcial de f respecto de x? Es derivar toda esta expresión respecto de x manteniendo iz constante. Díganme.
2, profe. 2. Por eso acá aparece 2 en I, el gradiente. Vamos a la segunda. Derivada parcial de f respecto de I ahora, a la segunda variable. Respecto de I. ¿Cuánto será eso? Derivemos esta expresión respecto de Menos, sí. z menos 6i. Por eso tenemos ahí z menos 6i en j. Más la última, que sería esta misma expresión respecto de z ahora. ¿Cuánto será? Y I. Entonces tenemos I en K. Y ahí ya calculamos el gradiente de F. ¿Lo ven? No es tan complicado. Muy bien. Vamos a ver ahora qué pasa con esto de la derivada direccional de un campo escalar y cómo está asociado con el vector gradiente. Esto tengamos muy en cuenta porque nos va a permitir calcular derivadas direccionales utilizando el gradiente. Por eso es cuando al iniciar el tema este de gradiente, yo les decía que es un operador que nos va a permitir hacer un cálculo mucho más rápido de las derivadas direccionales. Hasta ahora, cuando vimos de las clases anteriores cómo calcular derivadas, lo hacíamos a través del límite. ¿Se acuerdan? Ahora vamos a utilizar este operador para calcular esas derivadas. ¿De qué manera? Primero vamos a tratar de interpretar este gráfico. Supongamos que yo tenga un campo escalar cualquiera, F, y estoy situado en el punto P. Vamos a la figura 6. Estoy situado en el punto P. La velocidad que cambia mi campo escalar, y en una dirección determinada dada por el vector B hasta llegar a C, es esta expresión que está dada por S, ¿verdad? O sea, cuando S vale 0, fíjense, S vale 0, estoy en el punto P. Cuando S va tomando valores, lo que va ocurriendo es que este punto P estará acá, avanzará un poco más hasta llegar así, hasta Q. ¿Me siguen hasta allí? O sea, esto es lo que intento es demostrarles gráficamente cómo, si yo teniendo un campo escalar F, puedo analizar a través de un vector su desplazamiento de P hasta Q. En definitiva, es la velocidad que tiene el cambio del campo escalar cuando se traslada desde P hasta Q, pero no por cualquier dirección, sino a través de la dirección dada por B. Este es el mismo ejemplo que yo les dije, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de derivadas respecto de un vector? La expresión era f' derivada de un campo escalar f' en un punto A en la dirección de un vector I. ¿Recuerdan el ejemplo famoso de la temperatura en el aula? Colocándonos en la puerta donde hace frío, a otro lugar donde está el calefactor más caliente, tomando el campo escalar como temperatura. Entonces habíamos llegado a la conclusión de que esa variación era distinta si yo me trasladaba en forma directa desde la puerta hasta el calefactor. Distinta a que si yo me traslado yendo por las paredes en otra dirección. Al ser distinta, ¿qué me implicaba todo esto? Que yo, para hacer el estudio de variación, de cómo varía un campo escalar, en este caso la temperatura, de un punto a otro, tenía que necesariamente tener especificado en qué dirección voy. ¿Recuerdan eso? Bueno, entonces acá estamos viendo una cosa parecida. Tenemos un campo escalar F y que vamos a estudiar cuál es la velocidad de cambio que tiene al trasladarse desde P hasta Q, siguiendo una dirección que está dada por el vector B.
De eso se trata. Este vector B va a ser unitario, porque en definitiva, si queremos definir una dirección, simplemente utilizando su mínima expresión, que es su vector unitario, ya es suficiente, ¿sí? Entonces, después hay una notación, acá está, fíjense, lo que acabo de decirle recién, que era la derivada de un campo escalar F en un punto P en la dirección de B. También se puede colocar desde el punto de vista de la notación como, lo sombreo acá, la derivada de F en la dirección de B, que también se escribe de esa forma, ¿no? De F a ds. Fíjense ahora que esta derivada está dada por ¿qué? Otra vez nuestra famosa diferencia, que lo hemos visto hace rato como vector, entre mi campo escalar, pero fíjense ahora que esta derivada está expresada en términos de escalares, no de vectores. ¿Por qué? Porque fíjense, estamos derivando un campo escalar respecto de una variable S. S es la variable que nos permite trasladarnos desde P hasta Q. Cuando S vale 0, estamos acá en P. Y cuando S está en su mayor longitud, nos ponemos acá en Q. Entonces, el tema es analizar cómo varía el campo escalar respecto de una variable, y eso va a ser un escalar. Entonces, eso va a estar en el límite cuando yo calcule mi campo escalar en Q menos mi campo escalar en P. Otra vez la diferencia sobre S. Llevado el límite cuando S tiende a 0, voy a tener esa derivada. ¿Me siguen hasta ahí? Abajo aclara, en la que S es la distancia entre P y Q es un punto variable sobre la recta C. Ahora, no es un punto cualquiera, siempre tiene que estar en la dirección, acá lo dice bien clarito, en la dirección de B. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, 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 sí. Bien, perfecto. Sigamos entonces. Bueno, un ratito más y ya terminamos esto y hacemos un alto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La recta C, esta que estamos viendo acá de la gráfica, la vamos a poner en una expresión paramétrica, que es la que tenemos acá, ¿verdad? Esta es. R de S, el parámetro ahora es S, va a ser igual a la componente en X en función de S en Y, más la componente de Y en función de S en J, lo mismo en Z en función de S en K, que va a ser igual a P sub 0 más SB. No se olviden que R ahora es una representación paramétrica, o sea, es un vector, por eso está en negrita. Pero más que el hecho que esté en negrita, ustedes ya saben que el concepto fundamental de una ecuación paramétrica es que determina vectores cuyas puntas van dibujando la curva, dicho sea de paso. En este caso, entonces, tenemos esta R de S, que va a ser, cuando S, fíjese, vale en 0, esta R de S se va a transformar en el vector P sub 0, que voy a estar acá en el origen. Y a medida que S va creciendo, este vector va creciendo así desde P hasta Q, pero no por cualquier lugar, sino en la dirección de B. Esta B es lo que me está determinando que vaya en esa dirección. Muy bien. Entonces, sabemos que el módulo de B, el vector B este, es 1, es un vector unitario. Por eso lo ponemos acá, vector módulo de B es 1. Y P sub 0 es la posición del vector P que va, a medida que S va, esta S se va incrementando, va haciendo este viaje hasta llegar a Q.
Pero, insisto, en la dirección de B, no por cualquier camino. Entonces, si esta es la expresión para la derivada, fíjense, y sabemos que el campo escalar, este campo escalar F, perdón, estamos acá, este campo escalar F, depende de un parámetro X de S, Y de S, Z de S, el parámetro es S, entonces uno puede poner que esta F, que era función de X, de Y, de Z, es a su vez función de X de S, de Y de S y de Z de S. ¿Sí? Para que, con esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fíjense, X de S, Y de S, Z de S, vamos a ir transitando sobre, desde P hasta Q, en la dirección de B. Entonces, fíjense qué expresión que tenemos acá nosotros. Mi campo escalar era F de X, Y, Z. Ahora, yo sé que para que vaya por el eje B, en esa dirección de B, esa X depende del parámetro S. Por eso estamos, insisto, acá pusimos que esta R de S era la ecuación paramétrica de la curva C. ¿De cuál curva? De esta que está acá. Entonces, esta X necesariamente tiene que ser la X de S para que vaya por la curva C. ¿Por qué? Porque la curva C está expresada paramétricamente acá, la recta C viene dada paramétricamente por esta expresión, en donde en X va a variar en X de S, en Y de S. Entonces, mi campo escalar, en definitiva, va a tomar esta forma. ¿Me siguen? Hasta ahí, cambio. Entonces, si yo tengo, fíjense, tenía antes un campo escalar en función de X, de Y, de Z. Yo sé que cada una de estas X y Z variables dependen a su vez del parámetro S. Entonces, para derivar esta F, ¿qué puedo aplicar? Lo que ya hemos aprendido. ¿Se acuerdan? La regla de la cadena. ¿Sí? ¿Se acuerdan o lo mostramos un ratito? Fíjense, la regla de la cadena, ¿qué me va a decir? Que la derivada de F respecto de S va a ser la derivada parcial de F respecto de la primer variable, en este caso X, por X'. ¿Por qué? Porque si yo da esa X, a su vez depende de S, función compuesta, ¿se acuerdan? El título era derivada de funciones compuestas. Yo tengo insisto, un campo escalar F que depende de X, de Y, de Z, pero a su vez esta X y de Z dependen de S, puedo calcular su derivada, como está acá, puedo calcular la derivada. ¿Y eso cómo lo calculo? Como la derivada parcial de F respecto de X por X', más la derivada parcial de F ahora respecto de la segunda de Y, como está acá, derivada parcial, por Y'. Y la derivada parcial de F respecto de Z por Z'. ¿Por qué son derivadas parciales acá F? Porque F depende de X, de Y, de Z, tres variables. ¿Y por qué acá X' es derivada total? Porque X', tanto X como Y como Z dependen de una sola variable, que es S. ¿Me siguen hasta ahí? Esta, entonces, aplicando, fíjese, algo que ya aprendimos en clases anteriores, que esto es la regla de la cadena, podemos encontrar una expresión para la derivada parcial del campo respecto de S. Ahora, fíjense, si habíamos dicho que R, mi campo, la curva expresada en forma paramétrica, era esta que estoy remarcando acá, R' es simplemente derivar componente a componente, ¿verdad? Entonces lo tenemos acá. Lo tenemos acá. Esta R', bajé mucho, lo tenemos acá. Esta R'.
Esta R' entonces será componente a componente, X' en I más Y' en J más Z' en K. Que en definitiva, fíjense, esta R', les pregunto ahora, último esfuerzo y ya estamos terminando, ¿qué era que respecto a uno de los temas que vimos antes? Si yo tengo una R que me determina paramétricamente una curva C, ¿qué era R'? La tangente. La tangente. ¿Y la tangente no es la derivada en ese punto? Sí. Exactamente. Y fíjense, en esta expresión, por eso ponemos igual a B acá. En esa expresión, B es esta tangente, siendo C la curva así, que va a ser esa tangente. ¿Me sigue? Por eso es igual a B. Ahora, fíjense, analizando esta expresión, tengan muy en cuenta esto. ¿Cómo puedo poner en una forma más resumida y utilizando el concepto de producto escalar de dos vectores, estas dos expresiones? Si yo digo, por ejemplo, tengo un vector 1 en I más 2 en J y otro vector B. El vector A es 1 en I más 2 en J. El vector B será 3 en I más 4 en J. Si hago producto escalar A, producto escalar B, ¿qué obtengo? Rápidamente. ¿Cómo calculo eso? ¿No se calcula componente a componente multiplicando y sumando los resultados? Si mi primer vector es 1 en I más 2 en J y el segundo es 3 en I más 4 en J, pues multiplico componente a componente. 1 por 2, 2 más 3 por 4, 12 más 2 igual a 14. Ese es el resultado del producto escalar, ¿verdad? Era componente a componente, ¿sí? ¿Me sigue? Entonces, fíjense, si el gradiente de habíamos definido el gradiente de un campo escalar f como la derivada parcial de f respecto de x en y más derivada parcial de f, lo pongamos de vuelta acá para que lo tengan bien claro. Habíamos definido acá el gradiente, y habíamos hecho un ejercicio, inclusive lo estoy mostrando ahí. El vector gradiente de la derivada parcial de f respecto de x en y, más la derivada parcial de f respecto de y en j, más la derivada parcial de f respecto de z en k, en el supuesto caso que estas variables independientes sean x y z. Así definíamos el vector gradiente, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tengo acá abajo de nuevo? Fíjense. Tengo la derivada parcial de f respecto de x, que lo estoy mostrando acá, la derivada parcial de f respecto de y, la derivada parcial de f respecto de z. Si esto yo lo hago, derivada parcial de f respecto de x en y, más derivada parcial de f respecto de y en j, más derivada parcial de f respecto de z en k, eso va a ser el gradiente de f, ¿verdad? Va a ser el gradiente de f. Ahora, si yo a ese vector lo multiplico escalarmente, eso va a ser el gradiente de f. Mira, acá lo tenemos acá. Lo estoy sombreando. El gradiente de f. Ahora, si lo multiplico por otro vector escalarmente, que lo tengo acá, x' en y, más y' en j, más z' en k, el producto es de x' componente a componente por la derivada parcial de f respecto de x, más y' por la derivada parcial de f respecto de y, más z' por la derivada de f respecto de z, que es b en definitiva, que es b, acá lo tengo, va a resultar la derivada parcial de f respecto de s, que está acá. Hagan el ejercicio siguiente, pongan un vector gradiente de f, que va a ser derivada parcial de f respecto de x en y, más derivada parcial de f respecto de y en j, más derivada parcial de f respecto de z en k. Ese va a ser el gradiente.
Por otro lado, pongan el vector R', que es B, igual a X' en Y, más Y' en J, más Z' en K, y hagan en estos dos vectores el producto escalar. Y van a llegar a esta expresión, fíjense, la número 25. Entonces, ¿qué nos está diciendo con esto? Que el operador gradiente nos va a permitir calcular la derivada de un campo escalar de F a de S, que ponemos acá arriba si quieren de vuelta, la derivada que está acá de un campo escalar F en un punto B y en una dirección determinada B. ¿Me han seguido? Bueno, chicos. Julieta dice, sí, profe. Ah, pero esto es a una respuesta anterior. Ah, ahí está ya Julieta de nuevo con su sí, profe. Jessica, sí, profe. Muy bien. Bueno, vamos a ir terminando ya, porque también esta vez nos pasamos. Nos quedan unas cosas muy chiquitas de aplicaciones justamente del tema gradientes, que son también interesantes, lo vamos a ver en inicio de la próxima clase. ¿Alguna acotación, alguna inquietud, alguna duda? Adelante. Bueno, chicos, les pido disculpas por lo extenso de esta clase, nos hemos pasado bastante hoy. Vamos a tratar de ajustar esto para las próximas y me despido. Gracias y hasta luego. Chau, chau.